amigos, amigas, ¿qué tal estáis? Sed bienvenidos a un nuevo vídeo y en este vídeo vamos a hablar de lo que se suele llamar la crisis videojueguil o la crisis que sufren los jugadores sobre los videojuegos a lo largo de su vida, pues mientras juegan a videojuegos, ¿no? Antes de continuar con este tema, quiero señalar que casi somos 100 en el canal y me gustaría que me dejarais en comentarios algunas preguntas porque me gustaría realizar un especial de 100 para cuando llegásemos a 100 y responder a vuestras preguntas en ese especial. Así que os invito a bajar abajo los comentarios y dejarme la pregunta que os apetezca. Y bien, hablando de este tema, puede que los más jóvenes no sepan un poco de qué va este tema, porque esto es una crisis que sufre el jugador que lleva muchos años jugando a videojuegos, pero me gustaría profundizar un poco porque es un estado por el que hemos pasado muchos jugadores. De hecho, yo diría que actualmente lo estoy pasando, así que me gustaría profundizar en él, por qué se da, cuándo se da, cuáles son los motivos por los que uno acaba sintiendo que le aburren un poco los videojuegos, ese estado anímico, ¿no? Que normalmente si nosotros tenemos un estado anímico que está aquí arriba en los videojuegos, contra más te gusta, más arriba, más abajo, cuando alcanzas este estado es como que desciende muchísimo y pierdes un poco el interés, ya no solo por los juegos normales, sino por los juegos que te fascinan, ¿no? Esos juegos que te arrancaban cientos de horas y te perdías en ellos y estabas ahí jugando durante horas y horas. Bien, todo esto tiene un motivo. Vale, voy a pasar a explicar un poco mi caso personal, luego cada uno tendrá un poco sus motivos de por qué entra en este estado. Luego a continuación pasaremos a explicar cómo podemos evitar alcanzar este estado, porque como digo, es un estado que alcanza casi cualquier jugador a lo largo de los años. Es inevitable, sobre todo porque jugamos a muchísimos títulos diferentes, con muchas propuestas, durante muchas horas y al final uno alcanza ese estado de cansancio, ese estado de embriagadez de jugar tantísimo que hace que entre en este estado anímico tan extraño, ¿no? Que es como que nos pidiera separarnos un poquito de los videojuegos. Y bueno, como es un tema que es recurrente en los foros, pero normalmente no he escuchado a nadie hablar sobre él, he decidido traerlo al canal porque es una curiosidad, ¿no? Una cosa que le suele ocurrir muchísimo a casi cualquier jugador y por eso me gustaría traerlo a colación, ¿no? Para que podamos hablar un poquito de él. Voy a empezar hablando por mi tema personal. ¿Por qué entré yo en este estado? Mirad, yo actualmente llevo jugando a videojuegos unos 32, 33 años, tal vez más. Desde que tengo conocimiento de uso he tenido un mando entre las manos, así que son muchísimos años. Y yo recuerdo exactamente, en mi caso vino con un videojuego que es Borderlands 2. Borderlands 2 yo lo jugué en Xbox 360, lo jugué muchísimo y luego lo reeditaron para la generación de Xbox One y PlayStation 4 y allí lo volví a coger y bueno, me lo pasé de un tirón. Y cuando llegué al final de ese juego sentí un cansancio interno tan grande que hizo que entrara en este estado tan extraño que lo que te produce es que no tengas ganas de jugar, que pongas un título y al poco lo tengas que quitar, que saltes prácticamente de juego en juego buscando el motivo que antes te empujaba a sentarte delante del televisor y a coger el mando y jugar. Bien, yo creo que mi cansancio vino a partir de ese momento. También pues me pongo a pensar y tuve sobresaturación de sandbox, ¿no? También es un tipo de género que absorbe muchísimo, requiere muchas horas. Al principio me gustaban mucho, era muy fan del género de mundo abierto, de realizar miles de misiones, de jugar muchísimas horas en ese mundo, de descubrir sus secretos. Y poco a poco fui como colapsando, ¿no? Como que llegó un momento que no podía ya jugar a este tipo de títulos y también me produjeron este cansancio hacia los videojuegos. Lo digo, es un estado que no los jugadores jóvenes saben lo que es, porque bueno, el jugador joven, aparte de llevar menos horas encima, también suele estar bastante ocupado y bueno, pues entre los estudios o si acaba de empezar a trabajar y los amigos y salir y divertirse y todo, como que tiene esos pequeños ratos para jugar, pero no le dedica muchas horas al día, pues es posible que
ellos todavía no sepan lo que es, pero bueno, estoy convencido de que más de un joven sabe lo que es, pero no es algo habitual. Esto se suele dar más en los veteranos, ¿no? En la gente que lleva tantísimo tiempo en el mundillo. Bien, pues este estado a mí me vino y he sido incapaz hasta la fecha de quitármelo del todo. Sí que disfruto muchísimo algunos videojuegos, pero sigo sintiendo esa necesidad de saltar de juego en juego y de quitarlo al poco rato porque son pocos los títulos que me atrapan. Y esta idea me vino el otro día a la cabeza cuando descargué Doom 64, que es el único Doom que yo no había jugado hasta la fecha. Y mirad que, bueno, por aquí detrás ya lo podéis ver. Yo la Nintendo 64 la tuve, es una videoconsola que tuve, pero fue un título que por X o por Y al final no pude adquirir o no se dio el caso, ¿no? Y era el que me faltaba por jugar. Con este título el otro día me di cuenta de que realmente algunos videojuegos son muy completos y esto no tiene nada de malo per se, pero en mi caso como que me hacen colapsar. Quiero decir, con título contra más completo es, en teoría mejor es. Contra más mecánicas tiene, más cosas tienes por hacer. Y sin embargo, a mí actualmente en el estado en el que me encuentro con los videojuegos, como que me satura, me cansa, ¿no? Y cuando cogí el otro día Doom 64, que básicamente es una secuela de Doom 2, esa jugabilidad directa donde solo vas por pasillos y disparando a enemigos, me resultó fresca, no sé cómo explicarlo, hasta el punto de que estuve jugando 2 horas seguidas, cuando mi propósito era echarme media horita y dejarlo, porque tenía otras cosas que hacer, y no fue así, bueno, estuve 2 horas con él, ¿no? Y bueno, y ahí fue cuando me di cuenta de que me gustaría traer un vídeo al canal hablando precisamente de esto. Bien, vamos a pasar a hablar un poco cómo evitar este estado, porque esto es una cosa que casi creo que todo el mundo llegará en algún momento de su vida videojueguil, le tocará pasar. Y una de las maneras de evitar esto es no jugar todos los días muchas horas a un juego que te guste mucho y que sea muy largo, ¿no? Por poner un símil, vosotros sabéis esa comida que os gusta mucho, pero que la coméis muy de tanto en cuando. No sé, habrá quien le guste mucho los helados, habrá quien le guste mucho las hamburguesas, habrá quien le guste mucho la pasta, la pizza, o es una comida que comes muy de tanto en cuando porque sabes que primero no es sana para el cuerpo y segundo te gusta mucho. Pues si tú decides darte un atracón con esta comida día tras día, muchas veces y 3 veces al día, llegará un momento que no solo la aburrezcas, sino que te puede llegar a sentar mal. Pues este símil sirve muy bien para explicar un poco lo que ocurre con esta crisis videojueguil, que es que juegas muchas horas y al final pues te colapsa. Para evitarlos, ¿qué tips os daría yo para evitar esto? Porque esto, si podéis evitarlo, mucho mejor, así no perdéis nunca el interés por los videojuegos ni la ilusión. Los tips que yo os daría: intentar siempre fraccionar las sesiones de juego. A todos nos gusta de vez en cuando sentarnos delante del sofá y perder toda una tarde, sobre todo cuando tenemos tiempo libre, y perder toda una tarde jugando al juego que nos gusta. Pero intentad que esto no ocurra, o al menos si cogéis un periodo de vacaciones o cogéis un periodo donde no tenéis nada mejor que hacer, intentad siempre buscar otras cosas, combinarlo con lectura, con escuchar música, con cine, con salir a pasear, con hacer deporte, con hacer otras actividades que te gusten. Sabes que podrías estar más rato jugando delante de la tele, de hecho el cuerpo te lo pide, pero no lo hagas. Intenta siempre quedarte con ganas de más, ¿no? Que al día siguiente digas, tengo ganas de cogerme. Intenta no llegar a un punto donde haces una misión secundaria, por ejemplo, porque pues, casi por obligación. Intenta no colapsarte con el tema de tengo muchos juegos, tengo que pasármelo porque si no se me acumulan y no tengo tiempo de pasarme el otro que tengo pendiente. Esto es muy malo, esto es una de las peores cosas que hay. A día de hoy pues es fácil que esto ocurra porque nunca ha sido tan fácil ni tan accesible llegar a los videojuegos, tener muchos videojuegos, ya sea por ofertas, por servicios, por lo que sea. Tenemos acceso a muchos videojuegos, esto hace muchos años no pasaba, pero ahora sí. Entonces suele ocurrir el caso de que tienes varios juegos en una lista que me tengo que pasar, ¿no? Intentad que esto no suceda.
Otro tip que os hago es que intentéis ignorar las cosas que no os interesan en los videojuegos. Si a vosotros os aburre hacer misiones secundarias, no las hagáis. Si a vosotros os aburre explorar, no exploréis. Si a vosotros un videojuego os está aburriendo, dejadlo de lado, apartadlo y coged otro que os haga sentir que esa ilusión o esas ganas de jugar. Este síntoma es un síntoma que suele darse en casi todos los jugadores, como decía antes, a lo largo de su vida útil como jugador, vamos a decirlo así, y que tarde o temprano llega a todo el mundo, porque por lo que sea han pasado muchos años, has jugado a muchos videojuegos y tienes esa sensación de cansancio, ¿no? De haberlo visto todo, de que el medio va hacia adelante y tú te has quedado en algún punto de la historia que tú no pareces alinearte con los gustos de los más jóvenes. Esto sobre todo pasa con las nuevas generaciones, así que es un asunto que quería traer porque tengo compañeros, muchos de ellos ya han pasado por lo mismo. Yo llevo así bastante tiempo y aunque me sigue ilusionando y me sigue gustando mucho los videojuegos, pues es la sensación que tengo a día de hoy, ¿no? Y bueno, pues para ir concluyendo el vídeo, decir que a mí me ha salvado un poquito el trabajar un poco en el medio, porque cuando tú trabajas para una web y tienes que analizar un videojuego, te lo tienes que tomar de otra forma, es un poco medio trabajo, medio disfrute. Y le tienes que buscar al videojuego esos puntos ciegos que los demás no saben ver y por lo tanto lo ves ya de otra manera, ¿no? Y es un poco lo que a mí me ha ayudado a salir de este estado permanente de cansancio hacia los videojuegos que yo aún no he conseguido quitarme de encima. Y nada chicos, pues hasta aquí este vídeo que como podéis ver es un vídeo algo distinto, con menos edición, más como si fuera un videoblog. Me apetecía hacer algo así, además ahora vienen unos días moviditos de fiesta y no tengo mucho tiempo para crear un guión y para preparar un vídeo, así que he decidido hacer un vídeo como este. Y como decía antes, estamos a punto de llegar a 100 suscriptores, así que me gustaría que me dejarais vuestras preguntas abajo en la descripción. Aprovecho este vídeo para pedirlo. Y ya de paso aprovecho para pediros, si conocéis a alguien que le gusten los videojuegos, si le gusten los análisis, si le gusten los vídeos reflexivos, compartídselo. Realmente me haríais un gran favor porque los vídeos están un poco estancados, ya que YouTube tiene un sistema de castigar canales pequeños y actualmente somos muy pequeños y crecemos muy poquito, así que os estaría eternamente agradecido. Recordaros que tenéis el botón de la suscripción si aún no lo habéis hecho y que abajo podéis dejar vuestros comentarios, como decía también vuestras preguntas para el especial de los 100. Sin más, yo me despido, soy Avatar y nos vemos próximamente. Hasta pronto.